qué decir del caso de Sergio Dorantes, este valioso fotógrafo de la revista Newsweek, que estuvo 7 años, Sergio? 8 años. 8 años y medio. Estuvo 8 años y medio en prisión, 8 años y medio en prisión, y hace cosa de un par de meses, 2-3 meses, salió con el consabido "usted disculpe". Hay muchos otros casos más, como el de Charlie del Barbar, que estuvo 1 año en prisión perdió un testículo Charlie, y a final de cuentas no era culpable. Al primo de Kalimba lo estaban a punto de presentar como presunto asesino de su tía, la actriz Julia Marichal, y nada más porque detuvieron por casualidad a los verdaderos asesinos de Julia Marichal, ya no presentaron al primo de Kalimba, pero lo tenían listo ya en la Procuraduría Capitalina para presentarlo como presunto culpable. ¿De qué? Yo siempre estaré como periodista del lado de las víctimas, siempre, sin lugar a dudas. Pero tan grave es el secuestro como la fabricación de culpables. Es exactamente la misma gravedad, la misma canallada. Y en esta cabina están los señores Rita Castañeda Rico y Víctor Hugo Tumalán Guzmán, padres de Víctor Hugo Tumalán Castañeda, de 31 años de edad, que está en prisión, pero que de repente su caso empieza a presentar algunas formas de que no hay una culpabilidad bien probada. Los periodistas no somos jueces, no somos ministerios públicos, pero sí estamos obligados a revisar los casos, y en esta entrevista, con el apoyo de Sergio Dorantes, que ha iniciado una ONG para defender a las personas que como él estuvieron injustamente en prisión, pues vamos a dar a conocer este caso de Víctor Hugo Tumalán. Señora Rita Castañeda, Víctor Hugo Tumalán padre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rita, cuéntele al auditorio, no sabe el auditorio cuál es el caso de Víctor Hugo Tumalán, su hijo, de 31 años de edad. ¿Cuándo empieza esta historia negra, esta tragedia para ustedes? Para nosotros empieza el 30 de abril, detienen a mi hijo. El 30 de abril pasado. El 30 de abril del 2010. Ah, del 2010. Del Ok, 2010. 30 de abril del 2010. A él lo detienen en la carretera Picacho-Ajusco, lo detiene una patrulla Jeep que venía en contrasentido al que él iba, Sí. que iba regresando de su trabajo a la casa. Lo detiene, mi hijo se detiene obviamente, en eso llega una persona. ¿Él iba en su carro? Él iba en una Muy camioneta bien. Tacoma color azul. Él se detiene y llega una persona y lo baja a punta de pistola, le dice que ponga las manos a donde las pueda ver, lo esposan y lo golpea en la cabeza. Entonces le dice, ¿sabes por qué te detengo, verdad? Pero con groserías. Mi hijo le dice, no, oficial, no sé por qué me detiene. Me dice, pues porque tu camioneta es robada y es clonada. Pues tú te equivocas, dice, usted se equivoca porque la camioneta tiene un dueño y ni es robada ni es clonada. No, si por eso te regresaste, hijo de tal por cual. ¿Era patrulla de la Procuraduría Capitalina o era de la preventiva? El que lo detuvo era de la preventiva. De la preventiva. Y los que llegaron después fueron de la judicial de judicial. investigación. Muy bien. ¿Qué pasa después, Rita? Lo llevan a Six Flags, ahí se detienen mucho tiempo, y él pues se daba cuenta que empezaban a platicar entre ellos. Se baja uno de los judiciales en Six Flags y empieza a negociar la libertad de 2 personas, porque cuando lo meten a la patrulla ya venía otra persona dentro de la patrulla. Entonces él dice, ¿yo por qué les pedían 150,000 pesos? Entonces él dice, ¿yo por qué voy a dar algo si yo no he hecho nada? Su hijo dijo. Mi hijo lo comentó. Es decir, le piden dinero de entrada. Así es. Entonces Es mi decir, hijo si su no hijo accede. hubiera traído 150,000 pesos en la bolsa y se los da, ahorita estaría libre. Pues sí, Ok. desgraciadamente no. Primero la extorsión. ¿Qué pasa después, Rita? Después lo andan paseando en la ciudad porque según el Ministerio Público, Víctor Hugo lo presentan ante la Agencia 50 hasta las 12 de la noche. Desde aquí Víctor Hugo llegó a las 12 de la noche. Dices, bueno, desde alrededor de las 8 de la noche que lo detuvieron hasta las 12 de la noche, ¿a dónde lo atribuyeron? Entonces él dice que primero lo iban ya a llevar al reclusorio norte, algo platicaron y dijeron que no, que porque los tenían que declarar primero, se regresan a la Agencia 50 y bueno, pues ahí empieza el calvario. Creo que su primera declaración fue hasta el domingo, nosotros nos enteramos el domingo. Ahí lo detienen el viernes. El viernes. ¿El viernes? El viernes. Hasta el domingo nos enteramos porque nosotros salimos al estado de Guerrero, de allá es mi esposo. Sí. Y bueno, a partir de ahí llegamos al siguiente día hábil, presentamos la factura, presentamos a la persona dueños de la camioneta. Y ¿Quién era ellos el dueño de la dicen, camioneta? mi cuñado, el señor Francisco Mayén.
Entonces, en ese Y momento... su cuñado sabía que la traía su hijo. Sí, de hecho Había esa ningún camioneta problema. estaba en venta con la jefa de mi hijo, Ok. pero no la había No había ningún terminado de problema. pagar. No, Aunque no ninguno. estuviera a nombre de Víctor Hugo. Sí, no, ninguno. Está todo en regla. Presentan los papeles y ¿qué pasa? Pues que dicen que así no es. Entonces, ¿cómo era? Así es la pregunta que siempre nos hicimos nosotros. Empezamos a buscar abogados, porque decían busquen abogados porque el expediente está caliente, el expediente está blindado, que no tienen acceso. La misma Ministerio Público, cuando le decíamos queremos saber qué pasa con mi hijo porque lo mandan a arraigo por 30 días, y ella decía que no podía decirnos de qué se trataba porque el expediente lo tenía el fiscal y estaba blindado. Alrededor de 17... ¿Recuerda el nombre de la Ministerio Público que le dijo? Sí, es Susana Castañeda. Susana Castañeda. ¿Qué más? Después de esto, contratamos, todavía no contratábamos abogados, pero conocimos a unos abogados y ellos nos decían que, pues que no nos podían decir de qué se le estaba acusando porque no les permitían ver el expediente. Después, a los 17, 20 días después, el abogado les dijo, ¿saben qué? Pues vamos a ir a servidores públicos y a derechos humanos porque le están negando a la familia saber de qué están culpando a Víctor Hugo. Él estaba en la agencia 50 todavía. No, ya estaba en el arraigo. En el arraigo. Pero a donde lo llevan primero es en la agencia 50. A la agencia 50. Ok. Y en el arraigo, la Ministerio Público habla con el fiscal nos dice váyanse ahorita y ahorita les van a decir de qué está culpable. Bueno, pues resulta que ya tenía otras 2 imputaciones. Era un robo con la modalidad de secuestro express y el encubrimiento por receptación. Y posteriormente, cuando ya fuimos les dan la orden de aprehensión el 1 de junio del mismo año. Sí. Y el juez empieza a revisar el expediente y ya no era el delito de clonación y robo de la camioneta, que no existe. El secuestro, que es castigadísimo ya. Sino ya nada más era el secuestro express, el robo de una camioneta y el encubrimiento por receptación y la delincuencia organizada. Los abogados de ustedes, los abogados que defienden a Víctor Hugo Tumalán, ¿qué decían? Independientemente de que estuviera blindado, que me causa francamente mucha preocupación que diga eso el Ministerio Público Castañeda, que estuviera blindado el expediente. Sí. ¿Qué dicen los abogados? Bueno, los primeros dijeron que no le iban a entrar, que porque ellos solamente defendían a gente de cuello blanco, cisnes de cuello blanco. Bueno. Pero nos dejan el caso por ahí del día 22. Nosotros buscamos desesperadamente algún abogado, encontramos un abogado, lee el expediente y dice, señora, cada vez que leo el expediente me doy cuenta que usted es inocente. Y Arturo, desde un principio te estamos diciendo que Víctor Hugo es inocente. En todo este proceso, jamás lo han tomado como inocente. Siempre, desde un principio, el Ministerio Público en sus declaraciones dice, todo está encaminado a que Víctor Hugo es culpable. Nunca le han hecho el derecho que tiene de presunción de inocencia. Sí. Víctor Hugo era estudiante, estaba preparando su tesis de ingeniero en alimentos, estaba estudiando el inglés, trabajaba y es un hombre con muchos valores. Es un hombre que intenta superarse. En la FEX, Cuautitlán. Tenemos las cartas de su profesor de tesis, de su profesor que estaba terminando una materia de matemáticas, que era la última que le faltaba. Tenemos la carta a donde estaba estudiando inglés. Y gente que en cuanto se entera de este asunto, nos empieza a mandar cartas sin que se las pidamos. Simplemente aquí está mi carta, porque nos conocen a nosotros, conocen a Víctor Hugo. Sus amigos no tiene grandes cantidades de amigos. Sus amigos son los casado primos. Víctor Hugo? No, es soltero, casado, es soltero. Aquí todo fue ahora sí que la equivocación de los judiciales, porque en sus declaraciones ellos dicen que nunca vieron a Víctor Hugo, que ellos nada más siguieron la camioneta azul. Después de todo este proceso sabemos que la otra persona tiene una camioneta Tacoma color azul Toyota igual, parecida a la de Víctor Hugo, y que seguramente es la que iban siguiendo estas personas. Abúndeme más en esta otra persona. ¿A quién le llaman otra persona? Se llama, cuando a mi hijo lo meten a la patrulla, sí. Ya iba una persona ahí que se llama, ahora sabemos que se llama
dice Jafet Jasso, y todo el tiempo lo tratan de involucrar. O sea, ellos desde que los estuvieron diciendo que se conocían y que los judiciales vieron que esa persona, que Jafet, se había bajado de la camioneta de mi hijo, todo el tiempo dijo, pues yo ni lo conozco, obviamente nosotros no lo conocemos, no sabemos de quién se trata, y todo el tiempo lo han tratado de inculpar con él, y nada de lo que ellos han puesto. Incluso ellos decían que tenían un video en donde veían que Jasso se bajaba de la camioneta de Víctor Hugo y que la camioneta salía de un predio en la calle de Tizimil y San Magín. ¿Y el video existe? ¿Lo vieron? Existe. Un año y fracción después lo presenta el Ministerio Público y ellos mismos nos dan las pruebas de que ni es la camioneta ni es Víctor Hugo. No es Víctor Hugo el del video. No. Y lo reconoce el Ministerio Público. No, los judiciales a la hora de todo el proceso dicen, no, pues yo nunca te vi, yo vi la camioneta. Hugo dice, bueno, ¿viste las camionetas? No, las placas, no, o te persigo. ¿Tienen abogado? ¿O te persigo qué? O te persigo o veo las placas. De las placas. ¿Tienen abogado en este momento, Rita? En este momento no, nosotros nos quedamos en la calle porque primero fue un abogado, sí, que él estaba certero de que Víctor Hugo salía por ahí el 18 o 22 de octubre de 2011. Y bueno, pues no fue así, ¿no? Le dan una sentencia de 43 años. Vamos a hablar de la sentencia, pero así de entrada yo no he leído nada de la averiguación previa. Ajá. Yo estoy apenas conociendo este caso y no cometería una irresponsabilidad al decir que hay un inocente ya en la cárcel, porque sí necesitaría revisar esto. Pero confío mucho en Sergio Dorantes, que conoce muy bien estos procesos, que estuvo 8 años y medio en prisión por un crimen que no cometió y que ya está comprobado. Yo no sé si tú hayas revisado algunas líneas de investigación, algunos pasajes de estas averiguaciones previas, Sergio Dorantes, que estás iniciando una organización no gubernamental para defender a los inocentes en prisión. Yo no sé qué nos puedes decir de esto, Sergio. Sí, Martín, gracias. Mira, el caso de Víctor Hugo Tumalán me fue recomendado por una organización no gubernamental llamada Tecpalewi. Sí. Y también por gente que conozco en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ello me llevó a que revisara yo varios documentos una vez que contacté a los familiares de Víctor Hugo. Sí. Y yo no podría poner las manos en el fuego por Víctor Hugo Tumalán y decir que es inocente. Sería también muy adentrado. Ni es nuestro papel, Sergio. Exacto. Ni es nuestro papel. Porque no soy un abogado. Pero en los documentos que he visto sí he notado, y hablando con la gente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y viendo los documentos que me he hecho, a los que me ha dado acceso la familia, me doy cuenta que en la averiguación previa ha habido un cúmulo de irregularidades y anomalías. Por esa razón he decidido apoyar este caso. Repito, no estoy yo alegando que Víctor Hugo Tumalán sea inocente, pero considero que debe de tener, como cualquier acusado, un juicio apegado estrictamente a la ley y al derecho. A mí lo que me brinca, Sergio, Rita, auditorio de reporte, a mí lo que me brinca primero es, te detengo y te pido 150,000 pesos, y si no los tienes te vas a la cárcel. Yo por eso pregunto, si efectivamente hubiera un grado de culpabilidad de Víctor Hugo Tumalán, pues entonces no se le pide la extorsión. Es decir, no tienes dinero, entonces eres culpable. Yo por eso le decía a Rita, si tuviera esos 150,000 pesos Víctor Hugo, pues se los da. Además el secuestrador verdadero, y esto porque conozco varios casos de secuestro, yo escribí el libro El caso Wallace, por ejemplo, el secuestrador lo primero que hace es sobornar, no espera que los agentes le digan, dame dinero. Lo primero que hace el secuestrador es, oye, pues suéltame, cuando sí es culpable, oye, suéltame, ahí hay una lana para ti. Aquí no, aquí es al revés, aquí hay una extorsión a un ciudadano y este ciudadano dice, no, ¿de dónde te saco este dinero? Entonces eres culpable. Me llama la atención también, Rita, el video donde dicen que allí está, pero año y medio después se los presentan y resulta que no es Víctor Hugo Tumalán. ¿Quién va a pagar ese año y medio de encierro, de angustia, de penuria económica de la familia? Porque los abogados cobran para este tipo de casos, Rita, que es algo que no tienes presupuestado en nada. No, y Víctor Hugo desde un principio dijo, yo no tengo por qué pagar nada porque yo no he hecho nada y no estoy conforme, me están tratando, me voy a quejar con derechos humanos
Y ahí fue donde los judiciales pues ya no les gustó la idea, ¿verdad? No, y lo vamos a ventilar, por supuesto, ya es público el caso de Víctor Hugo Sí, Tumalán está en este momento. Trae su padre, Víctor Hugo, algunos recortes de periódico. Yo por mi parte les ofrezco, Rita, Sergio, por supuesto, que en este caso, donde insisto, el periodista no es ni Ministerio Público ni juez, pero sí me parece que hay muchos síntomas preocupantes con el sello de la casa de la Procuraduría Capitalina, que ha sido la fabricación de culpables en los últimos años. Por eso ofrezco llevar este caso en este noticiero y mencionarlo en nuestras columnas en el periódico Excelsior los martes y los viernes, porque sí me parece, no agradezca nada, Rita, es nuestra obligación, bueno, al menos yo así lo asumo en este noticiero, porque yo repito, yo estaré siempre del lado de las víctimas, siempre, pero tan condenable es el secuestro como la fabricación de culpables. Víctor Hugo Tumalán fue sentenciado después de un proceso de 16 meses en el Juzgado Tercero Penal el 21 de octubre del 2011, hace prácticamente un año ya de la sentencia. La sentencia fue de 43 años. En la apelación le confirman la sentencia de 43 años, se está considerando presentar el amparo. Yo sé que es muy difícil para ustedes, Rita, tener abogado en este momento, porque como usted me dice, están económicamente golpeados, claro. Pero si van a necesitar abogado, Sergio, van a necesitar abogado. Exactamente, Martín, estamos trabajando he pedido a la clínica del CIDE, encabezada por la abogada Ana Laura Magaloni, que nos apoye en ese aspecto, a ver si la clínica del CIDE acepta llevar el caso de Víctor Hugo, y también ellos independientemente se están moviendo bastante para buscar quién puede defender a Víctor Hugo Tumalán pro bono. Muy bien. Entonces es algo que yo seguiré apoyando a través de mi organización Culpables sin Evidencia, y esperamos tener unas buenas noticias próximamente. Una pregunta, ¿ya emitió recomendación la Comisión de Derechos Humanos del DF? Estamos en eso, ellos... No la ha emitido todavía. No, ellos me ¿En piden... qué punto se encuentra este proceso? Ya están en revisión. De hecho, la semana pasada fueron a visitar a mi hijo por parte de los psicólogos de derechos humanos, y también estamos viendo la posibilidad de otras organizaciones no gubernamentales. Es decir, del caso ya tiene conocimiento la del Distrito Federal, La ¿verdad, del Rita? Distrito Federal. La del Distrito ya Federal. Tiene todo el expediente completo y nos hicieron favor de hacernos llegar todo. En el expediente se incluyó, porque esa es otra, las cosas que manchan los expedientes, luego las mutilan, luego las eliminan. ¿Se incluye en el expediente el intento de extorsión de estos agentes? Sí, en las declaraciones de los judiciales. Luego las mutilan, Rita, Luego sí, de hecho, cuando Víctor Hugo dice, tú pediste 150,000 pesos, uno de los judiciales dice que, pues si me los hubieras dado, otra cosa hubiera sido. Y eso ni el secretario ni mi abogado hicieron que constara en actas, que era muy importante para nosotros también. Podemos decir al aire, está en juego la vida de su hijo y el futuro. La vida y el futuro. ¿Podemos decir el nombre de este agente, Rita? Son 4, ahorita no sé quién, no podría yo identificar a cualquiera de los 4, pero sí tenemos los nombres. Bueno, ¿se pueden hacer públicos o prefiere mantenerlos en reserva, Rita? Eso se lo dejo a ustedes, yo lo que no quiero es afectarlos. Sí, yo quisiera que, más que nada estamos aquí porque necesitamos la liberación de Víctor Hugo. Él adentro ya fue atentado de muerte en una ocasión. Sí los podemos decir, por supuesto no tenemos ningún temor, porque estamos diciendo la verdad, solo que ahorita no los tengo a la mano. Perfecto. Los retomamos para la columna de Excelsior, ¿le parece bien, Rita? Claro que sí. ¿Algo más, Rita? Sergio. Pues nada más, lo único que pedimos es que se apeguen a derechos. También estamos viendo con Agustín Pro, con Sergio Dorantes, la posibilidad, ¿no?, de que nos apoyen con el amparo. Y si antes del amparo se puede hacer algo con la presunción de inocencia de mi hijo, lo único que queremos es que sea libre y que siga su vida como la estaba llevando. Pues cuentan con estos micrófonos, yo insisto, yo no puedo, conozco muy bien el caso de Lorena González, lo conozco muy bien porque sí he revisado de punta a punta las averiguaciones previas, y ahí sí, como periodista, puedo decir convencido al 100% que Lorena González es una inocente en prisión. No puedo hacer lo mismo con el caso de Víctor Hugo Tumalán porque no conozco el caso a fondo, pero si hay algunas
algunos destellos preocupantes, el intento de extorsión, el video que no era Víctor Hugo, en fin, todo esto para hacerme proclive a pensar, a suponer que pueda haber una fabricación de culpables. Vamos a seguir este asunto, Rita, y por supuesto tiene los micrófonos abiertos a través de Sergio directamente, como usted decida, para que nos informe el próximo domingo, dentro de 2 domingos, cuando usted crea necesario, lo que está pasando con su hijo. Si reciben amenazas, Rita, no se quede callada, Rita. Claro que sí. El silencio es parte del abono a la impunidad en México. Sí, de hecho, Nos quedamos callados y nadie dice nada y nadie lo sabe. al principio por eso no acudimos a la Comisión de Derechos Humanos, Pues sí, porque es un sutilmente error. nos decían que podían plantarle más delitos. Pues que se traguen sus amenazas, porque ya no estamos dispuestos a quedarnos callados nadie. Y cuenta con estos micrófonos y vamos a manejar esta información en columnas de Excelsior también. Rita, Muchas gracias. Sergio, ¿algo más? Muchas gracias, Martín. No, gracias, y pues, gracias. te agradezco tu atención y debemos todos los ciudadanos exigir que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se apeguen estrictamente a la ley Culpables y sin evidencias. dejen de fabricar culpables sin evidencias. Culpables sin evidencias es tu ONG. Exactamente. ¿Tienes ya alguna página, Sergio, algo donde la gente Estamos pueda trabajando en eso porque Ok. si tú recuerdas, yo apenas llevo Sí, sí, 5 sí. meses de que salí de la cárcel. Muy bien, Sergio, gracias, Rita. Seguimos en contacto. Buenas Muchas tardes. gracias. Regresamos enseguida.